Como a 15 minutos en automóvil, a unos 19 kilómetros al oeste de la ciudad de Portland, Maine, está el pueblo de Gorham. Al norte del pueblo está Fort Hill, y fue aquí que las mellizas Elena e Isabel nacieron. Sus padres, Roberto y Eunice Harmon. Los Harmon eran metodistas devotos con 8 hijos para cuidar. Aunque su casa ya no existe hoy, esta marca indica su lugar aproximado. Más tarde, la familia se mudó a la ciudad costera de Portland, donde Robert Harmon continuó con su oficio de hacer sombreros y la pequeña Elena asistía a la escuela de la calle Bracken. Pero a la edad de 9 años, su vida tomó un rumbo dramático en las manos de una celosa chiquilla de la escuela. No vales nada, Elena. Te voy a agarrar. Elena fue llevada a su casa en la calle Clark, donde luego descubrieron que su nariz estaba fracturada y todas las facciones de su rostro habían cambiado. Permaneció en estado de coma por 3 semanas. Al recuperarse un poco, se dio cuenta de la diferencia que su apariencia hacía en la manera que todos la trataban. Elena Harmon trató de regresar a la escuela varias veces, pero los resultados del accidente casi la imposibilitaron estudiar y retener lo que aprendía. Su mano temblaba tanto que no podía mejorar su caligrafía y con gran disgusto finalmente abandonó todo esfuerzo para recibir una educación formal. Durante ese periodo de soledad y desánimo, pasó muchas horas placenteras aquí en el bosque de Deering Oaks. En marzo de 1840, Guillermo Miller llegó a Portland y presentó una serie de conferencias sobre la segunda venida de Cristo, en la iglesia que una vez estuvo en este sitio, en la calle Casco. La familia Harmon asistió a las reuniones y Elena más tarde escribió sobre Miller. Él trazaba las profecías con una exactitud convincente y mantenía hechizada a la muchedumbre. En junio de 1842, Elena Harmon y otros 11 fueron bautizados y recibidos en la iglesia metodista que antes se encontraba cerca de esta iglesia metodista en la calle Chestnut. Pero su experiencia cristiana se entremezcló en momentos de desaliento. Sin embargo, la segunda visita de Miller a Portland confirmó su confianza en la segunda venida de Cristo, una confianza que compartió fervorosamente. No obstante, la aceptación de las enseñanzas de Miller por parte de los Harmon no obtuvo la aprobación de su iglesia. Aquí está el registro de la Junta Administrativa que se celebró en septiembre de 1843. El pastor se levantó y declaró que Roberto Harmon y su familia, incluyendo Elena Harmon, había apelado la resolución del comité que los había expulsado de la iglesia. Fue votado de común acuerdo mantener la decisión del comité en relación con su expulsión. Elena Harmon a menudo dijo que el año de 1844 fue el más feliz de su vida. Pero con decenas de miles de otros, la familia Harmon sufrió terriblemente cuando Jesús no vino el 22 de octubre. Para diciembre de 1844, la mayoría de los creyentes adventistas abandonaron su confianza en la validez del 22 de octubre. Elena Harmon y sus amigas habían aceptado que el cumplimiento de la profecía de los 2300 años todavía ocurriría en el futuro. Fue en ese mismo mes que Elena recibió algunas de las casi 2000 visiones y sueños proféticos que Dios le daría en los próximos 70 años.
Durante estas visiones, ella quedaba completamente inconsciente de sus alrededores y como Daniel, cuando recibía una visión, no respiraba durante el tiempo de la revelación. Las visiones variaban en duración, de muy corto tiempo hasta casi 4 horas. Algunas le eran dadas en público frente a algunos o hasta cientos de testigos, generalmente acompañadas por un fenómeno físico marcado durante los primeros 30 años de su ministerio, que mostraban a aquellos que observaban una fuerte evidencia que la obra provenía de Dios. Otras visiones le eran dadas mientras oraba, escribía o hablaba, y no eran acompañadas por fenómenos físicos. Sin embargo, durante los últimos 40 años de su ministerio, las visiones proféticas eran a menudo sueños dados durante la noche. J.N. Loughborough, un pionero de la iglesia, pudo ver a Helena teniendo visiones públicas más de 50 veces. Él escribió que al comienzo de la visión la palabra gloria era repetida 3 veces, pero cada vez con más debilidad. Inicialmente, ella perdía sus fuerzas y su sentido, pero luego podía caminar por el cuarto. A veces hacía gestos con sus brazos y manos, aunque los presentes no podían moverlos de ninguna manera. Sus ojos permanecían abiertos mientras miraba hacia arriba como si estuviese viendo un objeto en la lejanía. Aunque no respiraba, su pulso era regular y los colores de su rostro permanecían normales. Al final de la visión, parecía que sus alrededores estaban completamente oscuros. Su capacidad para ver hasta los objetos más brillantes volvía gradualmente. Justamente antes de su primera visión en diciembre de 1844, la salud de Helena empeoró rápidamente. Parecía que la tuberculosis iba a terminar con su vida. En esta condición, ella respondió a una invitación de una amiga allegada, la señora Isabel Haynes, para visitarla a su casa, que quedaba al otro lado del puente en el sur de Portland. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Arrodillémonos para orar. Cierta mañana, 3 mujeres jóvenes se unieron a Helena y a la señora Haynes para el culto. Cuando se arrodillaron para orar, el poder de Dios descendió sobre Helena y fue envuelta en una visión de la gloria de Dios. Experimentó la sensación de ascender más y más sobre la tierra. Se dio vuelta para buscar al pueblo adventista del mundo, pero no pudo encontrarlo. Mirando hacia arriba, vio un sendero recto y angosto en el que viajaban hacia la ciudad santa. Detrás de ellos había una luz brillante que el ángel le dijo que representaba el clamor de la medianoche del movimiento seguidor de Miller. Esta luz brillaba por todo el sendero y los prevenía de caerse. Al frente vieron a Jesús guiándolos hacia la ciudad y como a Pedro sobre las aguas, estarían seguros mientras mantuvieran sus ojos en él. Mientras la visión seguía, vio la segunda venida de Jesús junto con la resurrección del pueblo de Dios. También pudo presenciar la ascensión a la Nueva Jerusalén y vio algunas de sus maravillas. Cuando Helena compartió esta revelación con sus 4 amigas, pareció contestar algunas de las preguntas que las preocupaban. ¿Había Dios dirigido la experiencia del gran chasco? ¿El 22 de octubre había sido un cumplimiento de la profecía o una gran desilusión? Una senda angosta se extendía por encima del mundo. En esta senda, el pueblo adventista viajaba hacia la ciudad. La visión afirmaba que el mensaje del 22 de octubre fue la providencia de Dios.
Era la luz detrás de ellos que iluminaba el sendero hacia la ciudad. Significativamente, esta luz había sido encendida al comienzo del sendero. Ellos habían esperado que ésta hubiese marcado el final del mismo, pero era bueno saber que Jesús conocía toda la experiencia y continuaría guiando a todos los que fijasen sus ojos en él. Como una semana después, ella recibió una segunda visión donde Dios formalmente la llamó a ser su mensajera. También le fueron mostradas las pruebas y la oposición que enfrentaría. Esta visión la preocupó, pues estaba consciente de su juventud, timidez y constante enfermedad. También temió por su propio orgullo. Sin embargo, aceptó el apoyo divino y comenzó a compartir lo que él le había mostrado. En eso, abrí mis ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado por encima del mundo. Entre aquellos que la escucharon en 1845 por este sendero, estaba Guillermo Foy. Los adventistas viajaban hacia la ciudad que se encontraba al final del sendero. El Señor me mostró esa misma visión. Eso fue justamente lo que vi. Durante la descripción de 2 horas de Elena, Guillermo Foy confirmó repetidas veces su visión. A comienzos de 1845, Elena Harmon viajó al este de Maine para encontrarse con los adventistas de allí. En febrero, mientras visitaba Exeter, recibió una visión significativa. Fue una visión del santuario celestial, donde vio al Padre levantarse del trono y entrar al lugar santísimo. Jesús lo siguió y se presentó ante él como un gran sumo sacerdote para recibir su reino. Esta visión no fue publicada hasta el 14 de marzo de 1846 en un artículo de la Estrella del Día, unas 5 semanas después que Edson, Crozier y Hahn habían publicado los resultados de sus estudios bíblicos sobre el santuario. De manera sobresaliente, esta visión confirmó la explicación que ellos encontraron en los meses siguientes al 22 de octubre de 1844. Esta es una ilustración significativa de la relación que existe entre el don profético y el estudio de las Escrituras. El don no fue un sustituto para el estudio de la Biblia. Tampoco se obtuvieron las enseñanzas de la Iglesia de las visiones, sino que las visiones confirmaban los resultados del estudio bíblico. Una ilustración más amplia de esto se puede encontrar en conexión con la observancia del séptimo día sábado. A comienzos de 1846, Elena Harmon conoció a José Bates. Bates había comenzado recientemente a guardar el séptimo día sábado y compartía su entusiasmo con todos los que lo escuchaban. Pero Elena escribió sobre él. Veo que es un verdadero caballero cristiano. Es cortés y es amable, pero siento que se equivoca al detenerse más en el 4º mandamiento que en los otros 9. En agosto de 1846, Bates publicó su folleto de 48 páginas, El séptimo día sábado, una señal perpetua, donde denotaba las razones bíblicas para su observancia. Padre, oramos para que tu Espíritu permanezca con nosotros mientras estudiamos tu santa palabra. Pedimos que nos acerques más a El 30 de agosto de 1846, Elena Harmon se casó con un joven predicador seguidor de Miller, Jaime White. Poco después del casamiento, Jaime y Elena White estudiaron el folleto de Bates, compararon su contenido en las Escrituras y comenzaron a observar el séptimo día sábado y a enseñarlo a otros. Para ese entonces, había alrededor de 50 guardadores del sábado en Nueva Inglaterra y en el estado de Nueva York. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Algunos meses más tarde, ellos fueron a la casa de Stockbridge Holland, un adventista y exitoso ingeniero civil en Topsham, Maine. Fue aquí a comienzos de abril donde Elena White recibió otra visión del santuario celestial. Después de ver el lugar santo, pasó al lugar del santuario. Allí vio los 10 mandamientos con una silueta de luz enfocada en el 4º mandamiento.
Jaime y Elena White ya habían aceptado el sábado, ante la evidencia bíblica. Sin embargo, la visión del 3 de abril de 1847, dada unos meses después que ellos comenzaron a observarlo, confirmó su decisión y los impresionó de su importancia. Mientras vivían en Tucson, los White aceptaron una invitación para asistir a una conferencia en Rocky Hill, Connecticut, en la casa de Alberto Belden. Esta conferencia fue más tarde identificada por Jaime White como la primera reunión general de los adventistas del séptimo día, aunque todavía no habían adoptado ese nombre. También fue una de las primeras 20 conferencias bíblicas de fin de semana, realizadas en abril de 1848 y diciembre de 1850. Fue durante estas reuniones cuando las enseñanzas principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tomaron forma, usando los mismos métodos de Lutero en la dieta de Worms: escritura, razón y conciencia. Jaime y Elena White, José Bates, Hiram Edson y otros dirigieron los estudios bíblicos y las sesiones de oración que a menudo tomaban toda la noche. Es importante considerar el papel de Elena White en estas conferencias. Cuando el grupo llegaba a un punto en su estudio donde no podía progresar más, ella recibía una visión donde se le presentaba una clara explicación de los versículos estudiados. Sus contribuciones fueron particularmente impresionantes, porque todos sabían que mientras no estaba en visión, ella no podía entender su razonamiento. Es evidente que a través de la vida de Elena White, las visiones no le eran dadas para reemplazar el estudio de la Biblia. A fines de 1888 escribió: Dios quiere que vayamos a la Biblia para conseguir la evidencia de las Escrituras. Mientras los pioneros de la Iglesia se unían más y más en los grandes temas que estudiaban, comenzaron a ver la necesidad de publicarlos. Durante una conferencia en Dorchester, al sur de Boston, Massachusetts, en noviembre de 1848, Elena recibió una visión que envolvería a la Iglesia en un programa ambicioso. Después de la visión, Elena le dijo a su esposo que publicara un pequeño periódico y lo entregara a la gente. Desde ese pequeño comienzo, dijo haber visto como rayos de luz que iluminarían al mundo. Era un desafío impresionante para presentarlo a un puñado de pobres y nuevos creyentes. Al siguiente año, en 1849, este pequeño periódico, La Verdad Presente, fue publicado en Connecticut. Jaime White trajo 1000 copias a la casa de Alberto Belden, donde un pequeño grupo oró por la bendición de Dios. Al siguiente año, el periódico fue reemplazado por la revista y Heraldo del Segundo Advenimiento y el Sábado, conocida hoy como la Revista Adventista. Su mensaje es leído en todo el mundo. En 1875, los White estaban aquí en Battle Creek, Michigan, para asistir a un instituto bíblico y a la dedicación del primer colegio de la iglesia. Poco antes de la dedicación, Elena cayó muy enferma con una gripe maligna. Temiendo por su vida, algunos de los líderes de la iglesia se reunieron para orar. Mientras oraban, Elena no solo fue curada, sino que recibió una visión de 10 minutos. En esta visión vio al mundo envuelto en tinieblas. Luego, a través de la oscuridad, vio rayos de luz que brillaban más y más, iluminando otras luces hasta que todo el mundo estaba iluminado. Más tarde, hablando de esta visión, ella mencionó que vio imprentas operando en todo el mundo. En ese entonces, la iglesia tenía una sola imprenta en Battle Creek. Intrigado, Jaime White la interrumpió y le preguntó si se acordaba de los nombres de los países donde había visto esas imprentas trabajando. No sé los nombres, pero si alguna vez los veo, los reconocería. Oh, recuerdo uno. El ángel dijo Australia. A fines de 1891, Elena White vino a Australia. Luego, después de llegar, visitó el establecimiento de la imprenta situado en Bess Street, Melbourne. Reconoció a las personas que operaban las impresoras y habló de las relaciones entre ellos.
basándose en la revelación recibida 17 años antes. Sin embargo, el don de profecía no solo fue dado para guiar el trabajo de la iglesia y ampliar su visión. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que estaba ocupada en luchar contra los planes del diablo y contra las malicias espirituales en los aires. Por lo tanto, otra importante función del don de profecía es proteger a la iglesia de los ataques y artimañas del enemigo. Viajando en carro a 10 minutos de la casa de Hiram Edson, se encuentra el lugar de nacimiento del espiritismo moderno en Hillsville, Nueva York. Fue aquí el 31 de marzo de 1848 que la familia Fox escuchó golpeteos misteriosos por primera vez. Luego se estableció una comunicación con la inteligencia que causaba tales ruidos. Supuestamente era el espíritu de un vendedor ambulante que había sido asesinado aquí años antes. Más tarde, en 1848, las primeras demostraciones públicas de esos golpeteos fueron dados en Rochester, Nueva York. Con el pasar de una década, los periódicos estimaron que los creyentes de las manifestaciones espiritistas eran más de 1 millón, con un número de 40,000 mediums solo en los Estados Unidos. Elena White fue advertida en contra de esos golpeteos en una visión que tuvo en 1849. Vi que ese golpeteo misterioso en Nueva York y otros lugares es el poder de Satanás, y que tales cosas serán más comunes y se disfrazarán de vestimentas religiosas. Unos 18 años más tarde, recibió otra visión concerniente al mismo fenómeno. Pronto será una blasfemia hablar en contra del golpeteo, pues se extenderá más y más, y hasta los milagros realizados por Cristo se atribuirán a esos fenómenos espiritistas. El extraordinario cumplimiento de estas predicciones aparece en este volumen, El Centenario del Espiritismo Moderno, publicado por la Asociación Nacional Espiritista en los Estados Unidos en 1948. Aquí en la página 68 dice: un médium predijo el nacimiento de Jesús, quien en su corta vida en esta tierra realizó los tales llamados milagros, que en realidad eran fenómenos espiritistas. ¿Y qué sobre hablar blasfemias en contra de los golpeteos? Página 34. Ni los sacerdotes ni la prensa deberían hablar mal de esta santa palabra espiritismo, solo con manos limpias y corazones puros. ¿Ha llegado a disfrazarse con aspecto religioso? La página 69 dice: el espiritismo es la venidera religión universal, es la sangre que da vida al cristianismo. En verdad, es el cristianismo y más. Elena White también habló sobre el poder que Satanás tendría de mostrarnos la apariencia de las supuestas figuras de amigos o parientes que sabemos que están muertos. El libro de J.B. Phillips, El clamor de la verdad, testimonio de un intérprete, el renombrado intérprete del Nuevo Testamento, cuenta sobre su reunión con el famoso escritor cristiano C.S. Lewis. Lo notable de esta reunión es que ocurrió pocos días después de la muerte de Lewis. Cuando Philip compartió esta experiencia con un obispo, este le dijo que eso ocurriría a menudo. En 1861, Estados Unidos estuvo al borde de una crisis. Antes del sábado 12 de enero, 4 estados del sur se habían separado de la Unión, pero nadie esperaba la guerra. No fue hasta 3 meses más tarde que el presidente Lincoln requirió un ejército. Pero Dios conocía el futuro y advirtió a su pueblo de lo que vendría. El sábado 12 de enero de 1861 era una feliz ocasión para la iglesia adventista del séptimo día de Parkville, Michigan. Su nuevo edificio sería dedicado y varios de los líderes denominacionales estaban presentes, incluyendo a Jaime y Elena White. Por la tarde, cuando estaba por terminar su discurso, Elena White recibió una visión que duró unos 20 minutos. Al ser invitada a contar lo que había visto, ella solemnemente anunció que otros estados se unirían a la separación y habría una terrible guerra. Describió los sonidos y los hechos de las batallas
y el sufrimiento de los prisioneros enfermos y heridos en los hospitales. Vio hogares agonizando la pérdida de esposos, hijos y hermanos. Entonces, mirando los rostros de la congregación, hizo una pausa. Hay personas aquí que perderán sus hijos en esa guerra. 3 meses después de la visión de Parkville, los primeros tiros fueron disparados y la nación se lanzó a la agonía de la guerra civil. Se perdieron más vidas americanas que en todas las otras guerras combinadas. Como 5 familias de las que estuvieron presentes en aquella tarde de 1861 perdieron hijos en la guerra. Apocalipsis 12:17 identifica el testimonio de Jesús como una de las 2 características distintivas del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es el testimonio de Jesús? En Apocalipsis 19, Juan cita a un ángel diciendo que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y en Apocalipsis 1, Juan explica lo que él describe como profeta es un mensaje proveniente de Dios a través de Jesucristo dado por su ángel. Y así las palabras de un profeta son llamadas el testimonio de Jesús porque provienen de Jesús y no del profeta. Un ejemplo vivido de este proceso a través de Elena White puede verse en las tempranas experiencias de la iglesia de Washington, Nueva Hampshire. Fue aquí, en 1844, donde Guillermo Farnsworth declaró su intención de guardar el 7º día sábado, y aquí se estableció una congregación guardadora del sábado. Pero en los años que siguieron, algunos del grupo comenzaron a perder su fe. El mismo Guillermo Farnsworth volvió a usar tabaco, y otros miembros de mayor edad se volvieron cínicos y criticones. Esto desanimó a varios jóvenes de la iglesia. Se necesitaba algo urgente para restaurar la unidad y la fe de la iglesia. Justamente antes de la Navidad de 1867, los White y J.N. Andrews visitaron Washington. Al llegar en la tardecita del viernes, se quedaron en la cómoda casa de Cyrus Farnsworth aquí en Milan Pond. El lunes de mañana, Elena White dio un discurso en el cual se dirigió personalmente a los que estaban en el salón. Sus palabras fueron tan directas y significativas que era evidente que el Señor le había mostrado las experiencias de la vida de cada uno. En el grupo se encontraba un joven de 19 años, Eugenio Farnsworth, uno de los 22 hijos de Guillermo Farnsworth. Él sabía lo que los otros no sabían, que su padre había vuelto a usar tabaco. Si es una mensajera de Dios, pensó para sí, ella sabrá lo de mi padre. Poco después, la señora White se dirigió a Guillermo y le dijo que había visto en visión que él era un esclavo del tabaco, y dijo que él estaba tratando de engañar a todos diciendo que había abandonado el vicio. Eugenio Farnsworth se dio cuenta que estaba presenciando el don profético en acción. Después que Elena terminó de hablar, todos los concurrentes testificaron a favor de las verdades reveladas a ella. Con arrepentimiento, rededicaron sus vidas a Dios. 18 jóvenes también se entregaron a Cristo. 9 de los 18 llegaron más tarde a ser obreros de la iglesia, y entre ellos estaba Eugenio Farnsworth. Él sirvió como evangelista y administrador de la iglesia en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. ¿Por qué Dios envió a su mensajera a esa iglesia? ¿Por qué Dios ha dado el testimonio de Jesús o el espíritu de profecía a su pueblo remanente? La respuesta a ambas preguntas es la misma. La respuesta del Antiguo Testamento se encuentra en 2 Crónicas 36:15. Porque Dios tiene compasión de su pueblo. El Nuevo Testamento lo explica aún más claro en Efesios 4:12-13. Dios llama a algunos a ser profetas para preparar al pueblo de Dios para obras de servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda edificarse hasta que todos alcancemos unidad en la fe.
Helena Goldwhite, esposa, madre, escritora y mensajera de Dios. Elegida aunque era la más débil de los débiles, llegó a ser una torre fuerte para un pueblo llamado por Dios en los últimos días de la historia de este mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día.